Buenas tardes, estimados participantes. Sean bienvenidos a este primer encuentro tecnoformativo de la asignatura llamada Introducción a la Computación. A los que están conectados, sean bienvenidos a este semestre 2024-1. Me presento nuevamente con ustedes. Mi nombre es Francisco Zambrano, soy el facilitador de esta asignatura. Durante esta asignatura, pues espero tengan un gran conocimiento, aprendan varias cosas sobre lo que es la computación, lo que es el computador como una herramienta indispensable dentro de la tecnología. Eh, para esta clase, pues vamos a ver muchas cosas básicas, muchos conceptos para ustedes, algunos nuevos, algo que ya conocen, que de repente ya han visto y que de repente recordarán de repente alguna asignatura relacionada a lo que es informática o computación. Bien, como primer punto, vamos a comenzar definiendo primero que todo lo que es el computador, ¿ok? Vamos a hablar un poquito sobre esta máquina inteligente, este dispositivo electrónico que tenemos nosotros a nuestro servicio, ¿ok? Empezamos con la unidad número uno, titulada Arquitectura del computador. Tenemos que el computador viene siendo conocido generalmente como ordenador o computadora. Es una compleja máquina que procesa y ejecuta órdenes de diversas índoles para dar como resultado un sinfín de tareas distintas. Antes de continuar, hay que recordar dos palabras elementales que van a escuchar mucho a lo largo de todo este tema e inclusive a lo largo de esta asignatura, la palabra hardware y la palabra software, que son dos elementos indispensables que tiene un computador. En este caso, cuando hablamos del hardware, se refiere a la parte física del computador, todos los elementos físicos, tanto internos como externos. Y cuando hablamos del software, se refiere a toda la parte lógica o a la que no es física, es decir, a los programas. Recordemos lo siguiente, que el computador viene siendo aquella máquina automática que se encarga de realizar toda serie de tareas o diversos elementos que nosotros necesitamos con nuestro día a día para poder realizar cualquier tarea o cualquier actividad que nos facilite nuestra vida. Pero el computador, recordemos lo siguiente, él está compuesto de dos componentes esenciales, el hardware y el software. Recuerden que el hardware es toda la parte física del computador, es decir, aquellos elementos que podemos ver y tocar. En el caso del computador, cuando hablamos de por lo menos esta torre o como normalmente desde niños a nosotros se nos ha dicho que esa torre, ese equipo grande que tenemos a un lado o en la parte de abajo de nuestra mesa, se le llama CPU. Realmente ese no es nuestro CPU. Él se conoce como torre o case. ¿Por qué? Dentro de nuestra torre o nuestro case vamos a encontrar diversos elementos que nos permite el funcionamiento del computador. Vamos a encontrar como el disco duro, la tarjeta madre, vamos a encontrar el cable IDEN SATA y una serie de conexiones que vienen siendo los dispositivos periféricos e inclusive los cables de corriente que se conectan a su vez a la tarjeta madre y a los buses de dicha tarjeta madre. Bueno, yo ya he ido hablando de algunos términos y de algunos elementos que tiene el computador, pero vamos a irlos conociendo poco a poco. Bien, como estaba hablando hace unos momentos de la tarjeta madre, como podemos observar en esta imagen de esta presentación, tenemos principalmente que es la placa principal en la estructura interna del computador, donde se encuentran circuitos electrónicos, el procesador, la memoria, las conexiones principales. Para esto cuenta con un software básico conocido como BIOS, que permite cumplir sus funciones. Observen que les estoy subrayando la palabra software básico. ¿Por qué se dice que es un software básico? Porque simplemente es un programa que se ha instalado automáticamente dentro del microprocesador o incluso dentro de los circuitos de memoria que poseen nuestra tarjeta madre. ¿Para qué se instalan allí? Ustedes han observado que al momento de iniciar el computador, este muestra, por lo menos el monitor muestra su marca, después nos va a mostrar una pequeña información que dice presione F1, presione F2, presione la tecla del. Cuando nos muestra esta pequeña pantalla o este entorno gráfico, ese es nuestro sistema BIOS. Si nosotros presionamos el teclado F1, F2 o F10 o F11 o cualquier tecla que nos diga este sistema, automáticamente entramos a la BIOS. La BIOS viene siendo un sistema que nosotros vemos totalmente en inglés, que nos dice todas las instrucciones, incluso es donde nos dice
¿dónde va a iniciar el computador? Cuando se formatea un equipo para formatear dicho computador, nosotros entramos por este sistema, entramos por la BIOS y vamos a configurar de que este tome o el disco duro o la unidad de CD. ¿Por qué se hace de esta manera? Cuando se va a formatear, se trabaja, puede ser o por un CD o como se está haciendo actualmente por un pendrive. Ese pendrive va a ser una unidad booteada, un pendrive booteado. Pero cuando hablamos de un CD, es un CD que tiene instalado un sistema operativo. En tal caso de que sea un pendrive o un CD, se puede configurar por medio de este sistema BIOS. Automáticamente él va a entrar y va a ejecutarse automáticamente. De esta parte vamos a hablar un poquito más en el tema número 2, cuando empecemos con la unidad 2, que vamos a hablar sobre los sistemas operativos. Hablemos ahora de lo que es el disco duro. Es un dispositivo de almacenamiento de datos que emplea un sistema de grabación magnética para almacenar y recuperar archivos digitales. Se componen de uno o más platos o discos rígidos, recubiertos con material magnético y unidos por un mismo eje que giran a gran velocidad dentro de una caja metálica sellada. Bien, cuando hablamos del disco duro, esta imagen que tenemos aquí a nuestro lado derecho, nos va a hablar de que viene siendo una caja sellada, puede ser rectangular, que tiene una serie de platos uno sobre el otro y en su centro tiene un eje. Este eje lo que permite es que los platos se mantengan en un mismo sitio, pero también, como ustedes pueden observar, hacia su eje viene como una especie de brazo mecánico o un pequeño lector. Este brazo mecánico o este lector tiene por allí un pequeño láser, un pequeño dispositivo que permite no solamente leer la información, sino también grabar información en los discos. Los discos, a su vez, ellos tienen una serie de pistas y sectores. Estos sectores permiten el grabado de información en unos pequeños cuadritos conocidos como sectores. Ok. Como pueden observar aquí, antes de continuar explicando un poquito más sobre el disco duro, la tarjeta madre, vamos a observarla un poco más de cerca. Aquí tenemos una de las versiones, digámosle, más clásica de lo que es la tarjeta madre. ¿Por qué les traigo esta imagen? Debido a que en ella se puede apreciar y se puede observar básicamente todos los elementos que compone una tarjeta madre. Ahora sí, atención con lo siguiente. Tenemos aquí en este lado o en esta parte inferior lo que son los puertos paralelos, los conectores de audio y los USB. Se refiere que estas son las conexiones que nosotros vemos en la parte de atrás del case. Es decir, esta tarjeta, si nosotros no la podemos presentar de esta manera, ella va a quedar de esta forma en nuestro CPU o nuestro, vamos a llamarlo por su nombre, nuestro case o nuestra torre. ¿Por qué va a quedar de esta manera? Porque en esta parte de acá, los dispositivos de puente paralelo, conexiones de audio, USB, red e inclusive todos los dispositivos o los puertos que necesitamos para la conexión del teclado, mouse, monitor o otros dispositivos periféricos van a estar en la parte de aquí atrás de nuestra torre o nuestro case. Y es allí donde nosotros conectamos nuestros cables. Yo creo que si ustedes en algún momento han tenido la oportunidad de conectar algún equipo o algún computador o puede ser una lacto, han observado que se encuentran los dispositivos a esos lados. Claro, hablemos un poquito sobre las lactos. Las lactos también poseen su tarjeta madre, pero son una tarjeta un poco más pequeña e inclusive tienen diferentes ubicaciones para lo que son los dispositivos periféricos y ellos pues a su vez tienen una serie de conexiones. Claro, estas son muy diferentes y son mucho más pequeñas. Ok, continuemos. Vamos a hablar nuevamente del disco duro. Observen esta imagen más cercana y más detallada del disco duro. Tenemos el disco o la serie de discos o los platos. Tenemos el motor, ya que recuerden que les comenté hace rato que este pequeño accionador o este brazo mecánico tiene un cabezal de lectura y escritura. Hace un momento lo había comentado. Este cabezal de lectura y escritura tiene un pequeño láser que permite a su vez dentro de este disco grabar la información o leer dicha información. ¿El motor qué nos sirve? El motor sirve para que pueda moverse a una serie de revoluciones por minuto. Este viene siendo el contexto o realmente como se dice, revoluciones por minuto. La interfaz se refiere a la conexión que posee el disco duro para poderse adaptar a un cable IDE. Anteriormente venían una serie de cables IDEN y otros eran cable IDEN SATA. Eh,
Mis estimados estudiantes, todo esto que les estoy mencionando en este momento, en esta clase, les sugiero que estén tomando nota, ya que nuestra primera evaluación ya está disponible en la plataforma, la cual pues va a ser un pequeño ensayo. Ese pequeño ensayo, pues allí está la hoja de trabajo, allí se los voy a, se está describiendo perfectamente cómo se va a solicitar ese ensayo. Recuerden que cuando se pide una actividad, puede ser un ensayo, debe tener un inicio, un desarrollo y un cierre. ¿Ok? Así que todo lo que yo estoy diciendo, más la teoría que les estoy dejando por aquí en la plataforma, inclusive su investigación, ojo con esto, pueden investigar y pueden agregar información. Pero recuerden lo siguiente, si vamos a agregar alguna información, traten de utilizar, por favor, autores, citen autores. Si vamos a citar autores, vamos a hacer unas referencias, una bibliografía y vamos a colocarlo allí. Porque, ¿qué sucede? Si nosotros copiamos y pegamos información, pues estaríamos haciendo un plagio y no tiene ningún sentido. La idea es que si bajamos una información, vamos a darle una descripción o vamos a darle una, digámosle, una interpretación a dicha información. Continúo. Cuando hablamos de la interfaz, viene siendo la conexión que posee este disco duro a la tarjeta madre por medio de un cable IDE SATA o un cable IDE. El puente de suministro se refiere al suministro eléctrico que va a tener este dicho equipo, es decir, ese suministro de energía o ese puente que me permite a mí la conexión al disco duro. Bien, continuando ahora, vamos a hablar ahora sobre otro elemento principal que debe tener nuestro computador o inclusive que debe tener conectado nuestra tarjeta madre, que viene siendo la unidad central de procesamiento, CPU. Observe muy bien esta palabra, unidad central de procesamiento. Si recuerdan a lo que nosotros le decíamos CPU, ¿no es así? Recuerdan que hace unos momentos les dije que esa torre, ese dispositivo que tenemos de nuestro computador, muchas veces nosotros le decimos CPU erróneamente y realmente él no es el CPU. Les presento el CPU o la unidad central de procesamiento. Viene siendo este pequeño chip que, como pueden observar en esta imagen, viene siendo tan pequeño como este tamaño. Es decir, viene siendo un procesador o un chip de este tamaño que se conecta a su vez a la tarjeta madre y permite el funcionamiento. Vamos a leer un poco esta pequeña definición que traigo para ustedes. Es llamado también como procesador central por su importancia. Se dice que se llama el cerebro de la computadora, así como también el corazón de la misma. Controla todas las operaciones efectuadas por la computadora y tiene como función ejecutar las operaciones de procesamiento de datos, aritméticas y lógicas, así como también la organización y la coordinación del funcionamiento de componentes de la computadora. Es decir, este pequeño chip o este dispositivo que tenemos por acá es el que nos permite a nosotros, pues simplemente y básicamente esto, poder ejecutar el funcionamiento y es el que nos va a encargar de dar las instrucciones o las órdenes a nuestro computador para poder tener un buen funcionamiento. Pero él se divide en dos partes. ¿Cuáles son? Tenemos primero la unidad aritmético-lógica y después tenemos la unidad de control. Vamos a irlas hablando poco a poco. Bien, entonces, recuerden esa parte, la unidad central de procesamiento o CPU, Center Processor Unit, que viene siendo el significado de este dispositivo en inglés. Ok, ahora, cuando hablamos de las partes del CPU, como les mencioné hace unos momentos, ella se divide en dos partes, unidad de control y la unidad aritmético-lógica. La unidad de control que se abrevia UC viene siendo el centro nervioso de la computadora, ya que desde ella se controla y se gobiernan todas las operaciones que realiza el computador. La unidad aritmético-lógica UAL, esta unidad es la encargada de realizar las operaciones elementales de tipo aritmético, sumas, restas, productos y divisiones, y de tipo lógica, comparaciones. Es decir, estas dos unidades son las básicas, son las importantes dentro de la unidad central de procesamiento. Observen esta pequeña imagen que he traído para ustedes. Viene siendo cómo se trabaja la información o cómo la información entra a nuestro computador. En primer lugar, escuchen este siguiente ejemplo. Cuando ustedes van a realizar algún trabajo en su computador, van a utilizar Word, Excel, PowerPoint, cualquiera de las aplicaciones ofimáticas, ustedes ingresan a dichas aplicaciones, empiezan a escribir. Pero resulta que al momento que ustedes están trabajando, automáticamente él se está guardando, el computador está guardando una serie de información en la memoria RAM. La memoria RAM viene siendo una memoria, pero este tipo de memoria es momentánea.
Para guardar la información debe guardarse en el disco duro, en la memoria principal. Es por ello que tenemos aquí lo siguiente. Cuando guardamos información, lo guardamos primero que todo en la memoria principal. A su vez, como primera instrucción, obtenemos instrucciones para enviar esa información. Esa información, ¿dónde va a pasar en primer lugar? Después de la memoria principal, va a pasar a la unidad de control, donde se codifican en las instrucciones de cada información. Luego van a pasar a la unidad aritmético-lógica, es donde se ejecutan todas las instrucciones, donde se van a ejecutar todas las operaciones de orden lógico y aritmético. Luego, cuando queremos ver esas instrucciones en la pantalla de nuestro computador, vuelven en sentido contrario. Primer lugar, va a estar en la unidad aritmético-lógica, luego va a pasar a la unidad de control y por último, almacenadas y guardadas en la memoria principal y mostradas automáticamente en nuestro monitor. Claro, cada vez que se realiza un guardado de información o introducción de información a nuestro equipo, el procesador está realizando este proceso. Esto es un ciclo repetitivo que va a tener un fin. ¿Cuándo va a tener un fin? Cuando automáticamente apaguemos nuestro equipo o cerremos cualquier actividad o tarea que le esté ejecutando. Ok, recuerden la unidad de control, aquella que gobierna y controla las operaciones, y la unidad aritmético-lógica se encarga de las operaciones matemáticas y las operaciones de comparación lógicas. Muy bien. Vamos a hablar ahora de los tipos de procesadores actuales. Para el año 2022, como estamos empezando 2024 y el año pasado, 2023, pues realmente lo que hubo fue una repotenciación de alguna serie de procesadores, pero a final del año 2023 hubo un boom en el mercado y han salido unos nuevos procesadores. Ojo con esto, pero vamos a hablar de los más básicos, de estos procesadores que siempre se han venido utilizando y a estos procesadores que están llegando al mercado a nivel mundial. Entonces tenemos que el paquete de circuitos integrados del microprocesador contiene un chip de silicio que contiene millones de transistores y otros componentes fabricados en este material, debido a que los transistores del chip son muy pequeños e incluso una pequeña cantidad de corriente de alto voltaje como la electricidad estática podría destruir un chip. ¿Qué sucede con esta parte? Cuando hablamos de los procesadores, por lo menos con los más actuales, que son los más delicados, cualquier alza de corriente, inclusive la electricidad estática, yo creo que ustedes han sentido de repente cuando están en un computador y de repente se levantan y van a la puerta de su habitación para abrirla o de su oficina, sienten que de repente les dio un corrientazo. ¿Por qué? Nosotros de repente estamos cargados negativamente, pero nuestro computador está cargado positivamente. Esos choques de electricidad, pues prácticamente nos puede dar de repente una electricidad estática con nuestro computador también. O cuando el caso que nosotros somos energía positiva y nuestro computador es energía positiva, nosotros nos vamos a alimentar de esa electricidad y al momento que vayamos a nuestra puerta de nuestra habitación u oficina, ella está cargada negativamente. Al momento de contacto positivo con negativo va a haber como una especie de repele, ya que la electricidad me dice que los iguales se atraen y los diferentes se alejan. Es por eso que nos da la electricidad estática y nosotros automáticamente nos alejamos. Ok, hablemos ahora un poquito sobre lo siguiente, mis estimados estudiantes. Observen aquí este pequeño ejemplo que traje para ustedes. Los CPU más comunes utilizados en PC están hechos por Intel. Intel viene siendo una de las empresas más populares y más conocidas a nivel mundial. Desde que IBM eligió el chip Intel 8800 para la PC IBM original, la mayoría de los clones de PC han utilizado alguno de los CPU de la serie Intel. Es decir, observen un momento por acá. Por favor, observen muy bien lo que les he traído a mostrarles a ustedes acá. Como estamos viendo, este entorno o esta interfaz que tenemos acá viene siendo una configuración de lo que es un procesador Intel i9. Este viene siendo de los más actualizados, un Intel i9 que nos está diciendo lo siguiente, que viene siendo un dispositivo que prácticamente nos puede ejecutar de repente 3.30 GHz, nos puede proporcionar de repente un core voltage de 0.944 voltios,
como se puede leer acá, y nos va a proporcionar una serie de información e inclusive nos muestra por aquí abajo la información esencial en megahertz. Es decir, recuerden que la electricidad se puede medir en gigahertz, megahertz, pero muchas veces nuestra tarjeta madre va a proporcionar o va a dar una serie de voltaje, una serie de electricidad. Imagínense de repente la tarjeta madre que yo tengo o que estoy utilizando en mi equipo genera una gran cantidad de electricidad y de repente mi nuevo, eh, mi nuevo procesador requiere menos electricidad o mayor cantidad de electricidad para el procesamiento. ¿Puede haber un choque entre la tarjeta madre y el procesador? Sí puede existir y puede haber allí un daño serio en este equipo. La serie de ordenadores Macintosh de Apple utiliza originalmente la serie de microprocesadores Motorola 68000, pero las PC Motorola utilizan un conjunto de instrucciones diferentes a las PCs de Intel. ¿Qué sucede con esto, mis estimados estudiantes? Observen que aquí al lado derecho tenemos la imagen de un microprocesador de Motorola. Motorola, aparte de ser una ensambladora de equipos telefónicos e incluso radios y otros dispositivos electrónicos, ellos también se encargan de ser fabricantes de microprocesadores. Y la empresa Apple, para los ordenadores de las series Macintosh, pues ellos trabajaron este tiempo con Motorola. Actualmente pues aún siguen trabajando, pero ellos se han abierto un poquito más al mercado con Intel. Pero ha sido muy poco y ha sido una transición relativamente lenta. La mayoría de equipos aún utilizan Motorola, ya que pues la relación entre ambas empresas, Motorola y Apple, ha sido muy buena a través de los años y pues aún se mantiene a pesar de el tiempo y a pesar de que haya avanzado. Claro, nosotros actualmente pues vemos que Motorola ha regresado al mercado con dispositivos electrónicos, por lo menos con teléfonos táctiles, con sistema operativo Android e inclusive con nuevos productos. Claro, lo que sucede es que como va pasando el tiempo y van apareciendo nuevas tecnologías, hay empresas pues que se han quedado un poquito desfasadas en lo que es el lanzamiento de nuevas tecnologías, pero no tenemos por qué pues simplemente dejarlas de lado. Ok, continuemos. Ahora pues vamos a hablar un poquito sobre lo que es la unidad de memoria principal. La memoria principal está formada por posiciones de almacenamiento de direcciones de almacenamiento direccionables, celdas, elementos de memoria, donde se pueden almacenar en bytes que representan una letra o un número o un carácter de control, etcétera. Como la unidad de medida de memoria utilizada por término byte, en la cual el agrupamiento es de 8 bits, es decir, 0 y 1. Cuando hablamos de un byte, hablamos de un elemento, una letra o un número que de repente va a estar interpretado por un octeto. ¿Qué es un octeto? Digámoslo de repente, un número de 8 dígitos e incluso un bit viene siendo un octeto. Pero ustedes se preguntarán de qué estará formado este octeto y cómo es un octeto. Un octeto viene siendo un número, por ejemplo, 0001010. Por ejemplo, 8 números entre uno y 0. Solamente puede existir entre uno y 0. Más nada, no pueden existir otros números. Este es el lenguaje binario, el lenguaje que entienden los equipos, los computadores y los ordenadores, e inclusive los dispositivos electrónicos con un microprocesador manejan este lenguaje. Automáticamente que se encarga el procesador. El procesador se encarga no solamente de lo ya mencionado, sino también de traducir esta información a nuestro idioma o a nuestro lenguaje para poderlo leer e interpretar e incluso en imágenes, videos y sonidos. El tamaño de la memoria principal se mide en cantidades de bits que está formado o posee o puede almacenar y generar, expresar en múltiples unidades básicas como bits. ¿Ok? Esto viene siendo lo que se refiere a la memoria. La memoria se maneja en bits, en bytes, en kilobytes, megabytes. Actualmente viene la memoria ya por gigabytes. Se han mencionado, por ejemplo, o han escuchado cuando un teléfono tiene de repente 4 gigas de memoria, 3 gigas de memoria, que le dicen esa es la memoria RAM, porque se refiere a este tipo de memoria que viene siendo la memoria temporal. Cuando hablamos de una memoria que está formada, pues la memoria principal o la que se guarda la información en su totalidad, viene siendo el disco duro. Ok, aquí como les explicaba hace rato un poquito de lo que es kilobytes, megabytes y gigabytes, se mide de esta forma. La unidad más baja viene siendo el bit y a su vez un bit, si recordamos atrás, viene siendo un bit, viene o 8 bits
se refieren a un byte. Ya cuando hablamos de 1024 bytes, como estamos hablando acá, viene siendo lo mismo que un kilobyte. Ahora, cuando hablamos de 1024 kilobytes, estaremos hablando de un megabyte. Esto viene siendo como una especie de conversión de unidades de memoria, de almacenamiento de la memoria. Esto es como cuando hablábamos, por ejemplo, cuando se habla en matemática o en física, de un metro, un kilómetro, un decámetro, un decímetro, un centímetro, un milímetro. Es exactamente lo mismo, pero aquí en vez de hablar en distancias de extensión geográfica como un metro o un kilómetro, estamos hablando de la extensión de la memoria, es decir, un kilobyte, un megabyte y un gigabyte. Recuerden que cuando les hablen de un gigabyte, se refiere que son 1024 megabytes. Cuando les hablen de un megabyte, viene siendo 1024 kilobytes y un kilobyte son 1024 bytes. ¿Ok? Por aquí tenemos una serie de características que puede tener la memoria, es decir, por lo menos lo que significa RAM, RAM Access Memory, que la memoria es totalmente volátil, su contenido se pierde cuando se apaga el computador, esto es referente a la memoria RAM, pero cuando se habla de la memoria principal es porque se guarda y su capacidad es limitada. ¿Por qué es limitada? Porque tiene una pequeña cantidad de información. Ok, mis estimados estudiantes. Ahora, para ir finalizando ya, vamos a ir hablando un poquito sobre lo que era, recordemos que el disco duro está compuesto por un disco, por varias pistas, de igualmente colocadas sobre un formato en pila de discos, y son constituidos por un material magnético y recubierto en una capa magnética. Por aquí tenemos las partes que son el eje central o el motor, los discos o la superficie de los discos, el cabezal de lectura y escritura, el impulsor de cabeza o ese brazo mecánico que les hablé temprano. Ahora vamos a volver a recapitular de cómo están conformados los discos, como pueden observar aquí. Cuando hablaba hace rato de las pistas, se refiere a la pista, es lo rojo que tenemos aquí, es el círculo rojo que está compuesto el disco. Los sectores dentro de las pistas vienen siendo estos cuadros que tenemos marcados aquí en color azul. Esto viene siendo, cuando hablamos de un conjunto de sectores, son varios sectores en una pila. Y cuando hablamos de un clúster de sectores, vienen siendo de repente varios sectores que están en fila, pero los que están en columna vienen siendo un conjunto de sectores. Existe también cuando se guarda el sistema operativo dentro de un disco duro, se le conoce como sector cero. El sector cero es donde se guarda la información del sistema operativo. Entonces tenemos que, al igual que los disquetes 0 y 1, es decir, de un octeto, cuando hablamos de un disquete, vamos a ponerlos en contexto un poquito más, viene siendo aquel dispositivo, e incluso pueden buscar esta palabra por internet, van a poder observarlo si nunca han visto un disquete, viene siendo aquel elemento o aquel dispositivo que permitía guardar información, pero tenía simplemente, era un mega de información, o sea, era simplemente muy básico. Este se utilizaba por allá en el año 2000 hasta el año 2005, más o menos se utilizaron los disquetes, después aparecieron los CDs y después al pocos años aparecieron los pendrive, los dispositivos de almacenamiento ya sólidos que se pueden transportar. Cada disco se compone de uno o dos cabezales de lectura y escritura, según sea el número de caras, utilizables. Es decir, de repente un disco se puede utilizar por una parte y se puede utilizar por debajo del mismo, ya que es pues de ambas caras de lectura y escritura. Ok, continuemos. Vamos a hablar ahora un poquito sobre, observen estas unidades de entrada y de salida. Cuando hablamos de estas unidades de entrada y de salida, vamos a volver al principio, vienen siendo todos aquellos dispositivos que se conectan a la computadora desde el mundo exterior. Permite a los usuarios comunicarse con la computadora o a la computadora comunicarse con otros equipos. Como las computadoras solo entienden y trabajan con su propio lenguaje oído, esto ya lo había hablado hace un momento, se basa en bits, es decir, en un octeto, un número de ocho dígitos entre 0 y 1. Entonces, las unidades de entrada y salida hacen la conversión a su vez con, digámoslo, con el procesador necesario para lograr la comunicación usuario-computador que sirven de interfaz. Es decir, estos dispositivos, tanto entrada como salida, son aquellos que son los traductores entre ese lenguaje binario y nuestro lenguaje para que pueda ser más comprensible y entendible. ¿Cuáles son los dispositivos de entrada que podemos tener más comunes? El ratón, el micrófono, el escáner, el teclado, la webcam y el joystick, aquella palanca de juegos. Salida tenemos los altavoces, el sintetizador de voz, el monitor, la impresora y el plotter. El plotter se refiere a aquella impresora grande que permite la impresión de planos o carteles. Pero también observen que en el centro tengo mixtos. Los dispositivos mixtos que lo ven son entrada
y salida. Esos dispositivos que me permiten esa igualdad de forma. Puede ser la pantalla táctil de un teléfono, el disco duro, un CD, DVD, que puede ser de lectura y escritura, un pendrive y un modem. ¿Por qué un modem de Internet? Porque permite la entrada de información y la salida de información a través de Internet. ¿Ok? Para finalizar, entre los dispositivos de entrada, tenemos que entre los dispositivos captan y digitalizan los datos introducidos por el usuario por otro dispositivo y enviarlos al ordenador como un procesador. Los más conocidos son el teclado, mouse, escáner, webcam, entre otros. Y por último, los de salida son los dispositivos que se muestran o se proyectan información hacia el exterior desde el ordenador. La mayoría son para informar, alertar o comunicar, proyectar o dar al usuario cierta información, de la misma forma que se encargan para convertir los impulsos electrónicos en información legible al usuario o para el usuario. Es decir, aquí tenemos otros ejemplos, por ejemplo, la tarjeta gráfica, el teléfono fax que ya no se utiliza, la tarjeta de sonido, los escáneres con micrófono, los impresoras multifuncionales, las pantallas táctiles, los auriculares, en fin, cualquiera de estos dispositivos que puede ser de salida. Pero recuerden que también como tenemos dispositivos de salida, también tenemos dispositivos mixtos. Recuerden que estos dispositivos mixtos son los que permiten la entrada y la salida de información. Bueno, mis estimados estudiantes, para finalizar esta clase y este encuentro por el día de hoy, recuerden, estar revisando la plataforma. Este material, esta presentación ya está disponible en la plataforma. Los invito a que la descargan, a que la leen e incluso si tienen alguna duda con respecto a nuestra primera actividad evaluativa, comuníquense a través de la plataforma y con mucho gusto. A medida que voy observando los mensajes, me puedo ir comunicando con ustedes. Bueno, mis estimados estudiantes, ha sido un placer por la tarde de hoy al estar con ustedes y compartir este tiempo. Ok, antes de finalizar, tenemos por aquí un pequeño mensaje. Ok, y también muchas gracias a ti por este tiempo. Estoy muy agradecido por ustedes, por su participación. Los felicito al haberse conectado y haber interactuado. Esta es la idea. Los invito para que en un próximo encuentro realicen sus preguntas, como no, y en tiempo real, en este encuentro tecnoformativo, podamos solucionar de repente alguna pregunta, algún interrogante que ustedes tengan. Estamos aquí para ustedes. Bueno, mis estimados estudiantes, me despido de ustedes. Que estén muy bien, que tengan una feliz tarde. Hasta luego.